Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Os voy a leer primero todo el capítulo y luego volveremos atrás. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Un capítulo de lo más actual. Un capítulo de algo que pasó hace 2000 años, pero sigue siendo de más plena actualidad que nunca. Recordad que las palabras de los textos bíblicos nos dicen especialmente para quién fue escrito todo: para los que iban a alcanzar los fines de los siglos. ¿Y si Cristo viene en 2031, no estamos en el fin de los siglos? Claro que sí. Por tanto, esto debe tener una aplicación también para ahora. La tiene histórica, la tiene también ahora. Vamos a retroceder porque no sé en la lectura si os habéis quedado un poco en general con el concepto de lo que aquí se expresa. Vamos a leerlo con detenimiento. Volvamos al versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol? Orad por nosotros. Hay alguien que últimamente utiliza mucho: oren por mí. Y lo dice cada 2 por 3. Y sabéis que esa es la frase conocida que el Papa Francisco la tiene de moda. Cuando termina sus discursos, siempre oren por mí. Bueno, ya sabemos que lo suyo es otra historia, evidentemente, nada divina. Pero, ¿por qué dice el apóstol orad por nosotros? ¿Pero no ya estaban plenamente consagrados al Señor? Porque era Pablo y sus compañeros. ¿No vivían para dar la fe a tope? Claro que sí. ¿Y por qué pedía oraciones? ¿Les hacían falta? Pues sí, les hacían falta. Porque estar delante de la obra de Dios hace falta las oraciones de los hermanos. Porque son el sustento de cada persona y especialmente de los que avanzan la obra, los que están delante. Nadie es suficiente para nada. Y el orad por nosotros lo podemos hacer también, pedirlo nosotros. Pero dice, fijaos para qué. Porque hay un sentido en esto. No es porque sí, como el Papa Francisco. Aquí da una explicación de por qué pide oración por ellos. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Habéis visto una Biblia correr por el suelo o corriendo a 220 kilómetros por hora? ¿Es que no? Aquí hace referencia con correr. Que corra y sea glorificada la palabra. Que se extienda, que vaya deprisa. Bueno, si veis personas corriendo por la calle, haciendo jogging, footing, lo que le queráis llamar, veis personas que van corriendo de muchos modos distintos. Algunos casi mueven los brazos y apenas se mueven.
Otros, en cambio, los ves pasar súper veloces. Hay distintas formas de correr. Y con el mensaje está pasando lo mismo. Se puede dar muy poco a poco o se puede dar muy deprisa. Pero eso depende de nosotros, de nuestra condición física. En la carrera sería nuestra condición física. Y como cristianos, ¿qué condición sería? La condición de vivir la fe sí o sí. Porque ¿qué dice el texto? ¿Qué sale del corazón? Lo que sale del corazón, habla la boca. Si nosotros no tenemos eso en el corazón, ¿de qué vamos a hablar? ¿De mil y una tonterías, de cosas intrascendentes todo el rato? Pero lo que toca es dar el mensaje, y más cuando el tiempo se acaba. Por eso dice que corra y sea glorificada. ¿Cómo puede ser glorificada la palabra de Dios? Es glorificada cuando se demuestra que es cierta y denota que hay personas que la aceptan, abrazan la fe y pueden llegar a ser salvos. Así es glorificada la palabra de Dios. Por tanto, es glorificado Dios mismo. Y dice, así como lo fue entre vosotros. Por tanto, a ellos les llegó la palabra rápidamente y abrazaron la fe. Y el versículo 2 nos dice, otro motivo de por qué orad por nosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Hemos de orar por eso también? ¿Perversos y malos? ¿Qué hacen los hombres perversos y malos? ¿Qué le hicieron a Pablo? ¿Le tiraban florecillas? Todo lo contrario, iban a por él. Lo querían matar sí o sí. Y Dios lo pudo ir haciendo escapar. Pero aún y así las penurias las pasó. Y cuando hace la descripción de por todo lo que pasó, y los textos lo describen, yo no sé cuántos de nosotros aguantaríamos eso hoy en día. Y él lo hacía por la fe, para seguir dando el mensaje. Y nosotros debemos orar para ser librados de estos hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Debemos orar por eso también? ¿No hay muchos cristianos que están siendo martirizados aún hoy en día? No hace falta que tengan nuestra misma sana doctrina, pero quizás son sinceros en su creencia. En Mozambique, por ejemplo, esta misma semana, van matando cristianos, en Nigeria y en tantos otros lugares. Nosotros, como aquí, de momento no nos pasa nada, estamos bien y tranquilitos. Pero ya sabéis que eso pasó también aquí. ¿Sabéis? Si Dios quiere, dentro de poco vamos a empezar la serie de los cátaros. Y allí veréis todo lo que pasó en verdad con los cátaros. Y veréis una vez más cómo el papado miente sobre los cátaros, porque ellos abrazaron la verdad y la vivieron. Y la compartieron corriendo para glorificar. Glorificar la palabra y glorificar a Dios. ¿No habéis sido nunca amenazados de muerte por vuestra fe? ¿Nunca os han querido venir a matar por vuestra fe? De esos hombres perversos y malos que no han querido abrazar la fe, sino que la han desechado totalmente, de esos debemos ser librados. Porque si caemos ya en sus manos, ¿vamos a seguir dando el mensaje? Ya llegará el momento de la persecución y muerte en general de muchos de nosotros. Y eso sucederá a partir de la ley dominical, cuando impongan el domingo como día de reposo para todos. Pero aún no ha llegado ese momento. Pueden haber ciertas ocasiones especiales, pero no a nivel general. Pero debemos orar por eso. Y debemos pedir oración por nosotros por eso. Y el versículo 3 nos dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Cuando miramos la palabra afirmará del griego esterizo, dice que es confirmar, establecer, fortalecer. Esto es lo que el Señor hará con nosotros. ¿Estamos dispuestos a que el Señor haga esto con nosotros? ¿No es lo que queremos? Sí, ¿no? ¿O nos da igual que el Señor nos afirme y guarde del mal? Cuando tienes problemas graves que van a por ti, ¿no quieres que te guarde del mal el Señor? Claro que sí. Pues por eso debemos orar también, porque eso no pasa así como así y ya está. No, no. Hay una lucha espiritual que ya sabéis que si el Señor no frenara,
Hasta los mismos ángeles caídos nos destrozarían. Y os lo puedo decir con toda seguridad, porque lo he vivido. Pero el Señor aún tiene misericordia de nosotros. O podría mandar a cualquiera a que terminara con nosotros. Pero el Señor es fiel. Y el versículo 4 nos dice, bueno, por cierto, dice, y guardará del mal. ¿Sabéis el texto? Cuando dice guardará del mal, en verdad la traducción sería guardará del maligno, la traducción literal. Por tanto, lo que os estoy diciendo no es ninguna tontería. Guardar del maligno es guardar de Satanás, de sus ángeles caídos, que están en la misma labor que él. No solo es del mal en general. Evidentemente el mal en general proviene de él, eso seguro. El versículo 4 nos dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ahora suena mal, ¿eh? Que alguien te mande. Si te manda el jefe en el trabajo, lo tienes que aguantar porque es el jefe, ¿no? Pero normalmente no gusta que a nadie le manden. Pero es que la Iglesia funciona así. La Iglesia funciona tal como dice el apóstol Pablo. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Era malo lo que les mandaría Pablo y sus compañeros? Seguro que no. Otra cosa es que lo quisieran hacer. Pero el mandado estaba. ¿Y en qué consistía todo esto también? Mirad el versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Encamine, la traducción sería dirigir en línea recta, guiar correctamente. ¿El Señor nos va a guiar mal? ¿Nos va a llevar por senderos que no toca? No, a veces eso lo hacemos nosotros mismos, solitos nos lo hacemos. Y quizás incluso puede ser buscando la verdad, que vas a buscarla donde no toca. Y al final el Señor, si puede, y tú le dejas, te irá guiando hasta llegar al sitio correcto. Pero eso también es una función nuestra, dejarnos guiar. Y así nos deben caminar nuestros corazones al amor de Dios. ¿Tenemos el amor de Dios en nosotros? Yo os voy lanzando preguntas, cada uno analícese a sí mismo. Y a la paciencia de Cristo. Vaya si soportó cosas Cristo, ¿no? ¿Y nosotros? Moisés también soportó mucho, ¿eh? Y era humano, pero soportó mucho. Tuvo paciencia, pero cuando tuvo que decir las cosas las decía. Y cuando tuvo que hacer las cosas las hacía. Pero hay que tener paciencia de Cristo. Y el versículo 6. Atención ahora, porque empieza a decir una serie de cosas que a muchos los puede dejar perplejos. Pero os ordenamos, hermanos, está diciendo, os sugerimos, dice, ¿qué palabra utiliza? Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no es un capricho de ellos, es por mandato divino, en el nombre de Cristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Cuando dice os apartéis, quiere decir mantenerse lejos, apartarse de, retirarse. Ahora algunos entenderéis por qué los testigos de Jehová, cuando alguno deja la fe de ellos, cuando van por el mismo camino, por una calle y se encuentran cara a cara, ¿sabéis qué hacen? Cruzan a la otra acera para no encontrarse con ese ex hermano. Es que es lo que dice el texto bíblico, hay que apartarse. Si solo nos quedamos con eso, deberíamos decir, sí, es verdad, hay que hacerlo. ¿Veis amor cristiano ahí en eso? ¿Qué explicación más nos da el texto? Una vez más, hemos de profundizar, hemos de ir más allá de un simple texto cogido y extraído porque sí. Y ahora nos da una razón. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Por tanto, recibieron la fe,
pero después pasan de la fe, pasan de la doctrina y hacen su vida.